y en este episodio vamos a hacer una receta muy especial, tostadas francesas con un ingrediente muy especial, el coquito. Así que si te sobró estas navidades, vamos a hacer estas ricas tostadas francesas. Para hacer esta receta la puedes preparar de dos formas. Una forma es en el horno y te van a quedar los bordes de las rebanadas muy crujientes y mojaditas. Y también la puedes preparar en una sartén. Así que este fin de semana me levanté y todo estaba cubierto de nieve, y entonces fue cuando me surgió el antojo de comer unas tostadas francesas, pero con la vista que tengo desde Misiones, Puerto Rico. Así que se me ocurrió, ¿por qué no añadirle un poco del coquito, que es muy tradicional en nuestra isla del encanto? Así que vamos a hacer cómo preparamos esta receta, y para prepararla necesitas 2 tazas del coquito ya preparado refrigerado, 1 o 2 tazas de leche evaporada, yo uso una para que me quede cremosa. Necesitas leche de coco, crema de coco, leche condensada, vainilla, canela y también adicionar media taza de ron, que puede ser opcional. Yo lo hice y me encantó el saborcito que le dio a estas tostadas francesas. Así que una vez lo refrigeras y vamos a utilizar las 2 tazas. Para esto vas a continuar con 3 a 4 huevos. Esto depende de la cantidad de pan que vayas a utilizar. Va a variar la cantidad de huevos que necesites para que te quede muy húmedo. Añádele 2 tazas de coquito. Si no tienes coquito, puedes reemplazarlo con leche, pero acuérdate que debes añadirle un poco más de canela para que no pierda el sabor, y una pizca de sal. Lo vas a mezclar y en este caso yo sí le añadí un poco más de canela. El coquito ya lleva canela, pero para mi gusto, a mí me gusta también que tenga un poco más del sabor a la canela. Así que lo mezclas, le pones a tu gusto y vamos a pasar a lo principal, que es cortar el pan. Para el pan necesitas un pan que sea un poco más grueso, como este que te dejo en referencia aquí arriba. Lo cortas más o menos como a media pulgada y luego vamos a pasar a este procedimiento que es muy importante. Deja que absorba por ambos lados lo suficiente como para que esté bastante mojadito. Repite el procedimiento con cada rebanada de pan. Pon la mezcla que te haya sobrado sobre las rebanadas de pan un poco inclinadas para que se absorba un poco más y no se quede todo en el fondo. Lo vas a tapar y lo vas a refrigerar por 1 o 2 horas o por la noche, y luego lo puedes usar al siguiente día. Pero vamos a ver cómo se hace la que puedes hacer en el sartén. En una sartén a fuego medio vas a calentar con un poco de mantequilla, y cuando ya esté lo suficientemente caliente vamos a poner la rebanada y la vamos a calentar 1 a 2 minutos por cada lado. Una vez listas ya las puedes servir para decorar y servir a tus comensales, pero no te olvides que ahora te voy a mostrar después de esto cómo hacerlas también en el horno. Y ahora pasemos a hacerlas en el horno. Para hacerlas en el horno, recuerda que las vas a tener que sacar de la nevera y la vas a tener que dejar reposando por alrededor de unos 30 minutos antes de ponerlas en el horno a 350 grados Fahrenheit de 20 a 25 minutos. Van a quedar con el borde de arriba así crujiente y muy mojaditas en su interior. Decóralas como tú desees. Puede ser con coco tostado, puede ser también con nueces, y también le puedes añadir frutas y también azúcar en polvo. Y también le puedes añadir frutas, las que tú desees, y también puedes ponerle un poco de sirope o miel.
Y si te gustó este video, no olvides suscribirte a este canal de Qué Maravilla, Viaja, Come y Cocina. Y nos vemos hasta la próxima.